¿Cómo es posible que una mujer salga embarazada dentro de una cárcel donde no hay hombres internos? La respuesta es tan cruda como aterradora: abuso, violación, silencio y complicidad. Este no es un tema fácil de hablar, pero es urgente hacerlo. Detrás de los muros de muchas cárceles femeninas se esconde una verdad desgarradora que el sistema prefiere callar: mujeres violentadas sexualmente por aquellos que deberían protegerlas. Autoridades que compran silencio con miedo, y embarazos que nacen no del amor, sino del abuso y la impunidad. Este contenido es una denuncia, una revelación y una invitación a abrir los ojos. Si alguna vez pensaste que la justicia era igual para todos, lo que estás a punto de descubrir podría romperte por dentro. Prepárate para escuchar testimonios reales, estremecedores, de mujeres que sobrevivieron al horror dentro del sistema penitenciario y decidieron hablar. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Es una verdad brutal que muchas prefieren callar. ¿Sabías que hay mujeres que han quedado embarazadas estando encerradas en cárceles femeninas? ¿Cómo es posible? Hoy vamos a romper el silencio. Porque donde la justicia falla, nuestra voz tiene que levantar justicia. Enciérrenlas y tírenles la llave. Esa frase, repetida con frialdad por voces ignorantes, no alcanza a describir el infierno que viven miles de mujeres tras los muros de una prisión. En la oscuridad de esas celdas no solo se apaga la libertad, también se apaga la dignidad, la voz, el derecho a existir como seres humanos. Para muchas, entrar a la cárcel no significa pagar una deuda con la justicia, sino ser condenadas a un castigo perpetuo que trasciende la sentencia. Hacinamiento inhumano, enfermedades sin tratamiento, menstruación sin toallas sanitarias, partos sin anestesia, golpizas por alzar la voz y abusos de poder disfrazados de normas de seguridad. Las cárceles de mujeres, lejos de ser espacios de rehabilitación, son centros de tortura emocional, física y sexual. Y lo peor, lo que ocurre allí adentro, casi nadie se atreve a contarlo. Nadie quiere mirar. Nadie quiere escuchar. Pero hay una realidad aún más brutal, más silenciada, que quiebra el alma cuando se nombra: los embarazos dentro de prisión. ¿Cómo es posible que una mujer salga embarazada en un penal donde no hay hombres privados de libertad? La respuesta es tan cruel como clara: porque fueron violadas. ¿Por qué alguien con uniforme, con poder, con una placa, decidió usar su autoridad como licencia para destruir? Y porque el sistema entero se encarga de ocultarlo. Los embarazos en la cárcel no son milagros ni misterios, son la evidencia viva de una impunidad monstruosa. Son mujeres que, mientras duermen, mientras son llevadas a revisiones, mientras se encuentran indefensas, son atacadas sexualmente por custodios, funcionarios, médicos o incluso altos jefes del penal. El cuerpo de una reclusa se convierte en un campo de guerra donde se juega el poder, el abuso y la misoginia más podrida. Y nadie lo ve, o peor aún, todos lo saben y nadie hace nada. La cárcel, lejos de ser un espacio de rehabilitación, se ha convertido en un lugar de castigo extendido y deshumanización para muchas mujeres. En distintos países del mundo, las prisiones femeninas sufren de hacinamiento, falta de atención médica, escasez de higiene y una estructura administrativa opaca que permite el abuso sistemático. En este entorno, las mujeres no solo pierden su libertad, sino también su dignidad. Una de las realidades más dolorosas y menos visibles en estos centros es el embarazo de mujeres privadas de libertad. Lejos de ser casos aislados de relaciones consentidas, muchos de estos embarazos son el resultado de violaciones cometidas por personal penitenciario, custodios o funcionarios con poder sobre las internas. El abuso sexual en las cárceles es una práctica sistemática, facilitada por el aislamiento, la impunidad y la negligencia del Estado. Aquí te relato algunos testimonios desgarradores de algunas exreclusas. Me amenazó con no dejarme ver a mis hijos si no accedía, relata Carla, una exreclusa de un penal en Centroamérica. Su testimonio, como el de muchas otras, señala que las relaciones sexuales no se producen en igualdad de condiciones. La presión psicológica, la coacción y el miedo a represalias hacen que cualquier acto sexual en prisión no pueda considerarse plenamente voluntario. Las leyes penitenciarias en muchos países no contemplan protocolos claros para investigar los embarazos dentro de prisión. Esto crea un vacío legal que permite que los agresores permanezcan impunes. La falta de exámenes médicos, pruebas de ADN y seguimientos judiciales refuerza el pacto de silencio que protege a los violadores en uniforme. Cuando una mujer se embaraza en prisión, la narrativa oficial suele culparla a ella,
sin investigar el contexto o las condiciones del acto. Las autoridades incluso llegan a suponer que la mujer ya estaba embarazada al ingresar o que fue por relaciones consentidas con otros internos, algo improbable o imposible en centros exclusivamente femeninos. ¿Sabes qué es lo más indignante? No solo las violaron, también las culparon. Les quitaron la credibilidad, el derecho a hablar y hasta a sus propios hijos. Este no es solo un crimen físico, es un crimen moral y espiritual. Si tú crees en la dignidad humana, no puedes mirar hacia otro lado. Además del abuso sexual, muchas mujeres denuncian formas de violencia simbólica, psicológica y física constantes. La privación de visitas, el castigo solitario por exigir derechos y el trato humillante forman parte del castigo estructural que sufren por el hecho de ser mujeres, muchas veces pobres, racializadas y sin defensa legal efectiva. Testimonios como el de Mariana, quien quedó embarazada tras ser violada por un jefe de seguridad, revelan la total impunidad de estos hechos. El director lo sabía. Todos lo sabían. Y nadie hizo nada, cuenta. La presión por callar, incluso entre otras internas, es brutal. Si hablas, te desaparecen o te quitan a tu hijo cuando nace. El sistema penitenciario reproduce estructuras de poder machista y clasista. Las internas con dinero o conexiones pueden comprar cierta protección, pero la mayoría, especialmente las mujeres jóvenes, indígenas, migrantes o analfabetas, están completamente expuestas. Esta desigualdad es uno de los principales motores de los abusos. La falta de personal femenino en puestos de poder dentro de las cárceles también agrava el problema. Muchos centros están dirigidos casi exclusivamente por hombres que ejercen un control absoluto sobre los cuerpos de las reclusas, desde los cacheos hasta el acceso a servicios médicos. Esto perpetúa la cultura de cosificación y dominación. Los hijos nacidos en prisión enfrentan un destino difícil desde su primer día de vida. En muchos casos son separados de sus madres antes de cumplir los 3 años, y la mujer pierde todo contacto con ellos si no tiene redes familiares externas. Estos niños, nacidos del abuso, se convierten en una nueva generación marcada por la violencia estructural. La denuncia es prácticamente imposible. Cuando una mujer intenta hablar, se encuentra con barreras legales, amenazas de represalias y la revictimización por parte de jueces o médicos. La mayoría de los casos ni siquiera llegan a registrarse y los pocos que lo hacen son desestimados por falta de pruebas contundentes. La justicia, cuando aparece, lo hace tarde y mal. Algunas mujeres que han denunciado han sido trasladadas a otros penales sin previo aviso, aisladas por protección o incluso acusadas de calumniar al personal. Esta estrategia de silenciamiento institucional destruye cualquier intento de reforma o justicia. Organizaciones de derechos humanos han denunciado estos abusos durante años, pero las respuestas estatales son lentas y superficiales. La corrupción dentro del sistema penitenciario hace que muchas de estas denuncias se pierdan en el papeleo o se desestimen por falta de voluntad política. Las mujeres quedan atrapadas en un sistema diseñado para callarlas. La educación sexual y la sensibilización de los derechos humanos son clave para comenzar a transformar esta realidad. Pero también lo es la voluntad de reformar un sistema penitenciario que aún funciona bajo lógicas patriarcales, coloniales y autoritarias. La justicia no puede existir donde se normaliza la violencia sexual como parte del castigo. No pedimos privilegios, pedimos humanidad, dice Lucía, ex interna y hoy activista por los derechos de las mujeres en prisión. Su voz, como la de tantas otras, exige que la sociedad mire hacia donde ha preferido no mirar, las entrañas de un sistema que viola, calla y olvida a las más vulnerables. Es hora de hablar, de investigar y de transformar. ¿Sabes qué es lo más indignante? No solo las violaron, también las culparon. Les quitaron la credibilidad, el derecho a hablar y hasta a sus propios hijos. Este no es solo un crimen físico, es un crimen moral y espiritual. Si tú crees en la dignidad humana, no puedes mirar hacia otro lado. Te dejo una historia de amor, un amor intenso y prohibido con mi primo, un video desgarrador donde hubo un fruto del amor y huyeron para ser felices. No olvides de suscribirte y regalarme un me gusta, que me ayudarías mucho a hacer más historias irrelevantes para ti.